Excelente. Aquí ya se ha unido más gente. Hoy vamos a conversar de nuevo con mi amigo Ricardo Paternina. Él es médico venezolano, gastroenterólogo, pero hoy vamos a hablar de un tema distinto. Hoy vamos a hablar de los aceites esenciales, los mitos y realidades de los aceites esenciales. Un tema que ha estado bastante en boga últimamente. Eh, digamos que se ha hecho más popular el uso de los aceites esenciales últimamente porque no es algo nuevo, ¿no? Pero por eso le pedí que hablara con nosotros para que nos asesorara un poco más y nos diera sobre todo qué hay detrás de todo lo que se escucha, todo lo que se ve en las redes sociales, para aclararnos esos mitos de los aceites esenciales y conocer un poco más a profundidad qué son, para qué sirven, cómo se pueden usar, cuántos tipos de aceites existen. Entonces, pues nada, vamos a comenzar a hablar un poquito. Por acá hice algunas preguntas, ustedes también pueden ir haciendo las suyas en los comentarios y las vamos a ir contestando durante el en vivo. Eh, bueno, la primera, ¿qué es un aceite esencial, Ricardo? ¿Qué es y para qué sirven? Bueno, María, bueno, ante todo, nuevamente agradeciéndote la invitación y tu irrestricto apoyo a las actividades académicas. En este momento, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco más de manera general, con un lenguaje muy sencillo, para que podamos comprender esto. Como tú bien has dicho, es un tema en boga, es muy popular en los últimos años. Entonces, vamos a tratar de ir conversando amenamente de todas las características de los aceites y también erradicar o aclarar mitos o situaciones que no se comprendan bien. ¿Ok? Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué es un aceite esencial? Bueno, los aceites esenciales se denominan así porque son la esencia de las plantas, Uh -huh. ¿ok? La mayoría de los aceites esenciales provienen de las plantas. Es curioso porque dicen que este término, este adjetivo esencial, se deriva de que en el pasado eran esenciales para la vida, ¿ok? Okay. Entonces, ese es el apodo que tienen hoy en día los aceites esenciales. Entonces, los aceites esenciales son productos derivados de las plantas, son moléculas volátiles. Volátil significa que a ciertas temperaturas se evaporan. Uh -huh. ¿Ok? Como cuando ponemos un agua a hervir y comienza a formarse el vapor de agua. Esto se hace a temperaturas quizás hasta de normales para la vida, 37, 34 grados centígrados. Es por el motivo por el cual si tú abres una botella de aceite esencial, al cabo de unos minutos el aroma ha impregnado toda la habitación. ¿Ok? Correcto. Entonces, básicamente esta sería la definición de lo que sería un aceite esencial o un aceite elemental. Tienen varios nombres, pero la palabra esencial es la más usada. Es la esencia de las plantas. Y esto no es algo nuevo. Uh -huh. Si hacemos un poquito de historia, esto se ha usado desde hace miles de años. No se sabe a ciencia cierta quién fue el que los inventó, ¿no? Si fueron los egipcios o los chinos. Aparentemente estuvieron a la par y hay reseñas interesantes de los egipcios hace más de 3.000 años, en el cual en las tumbas de los faraones se encontraban vasijas de, de alabastro o de barro que eran contentivas de aceite. Lo curioso fue que esas vasijas, tú sabes que la mayor parte de estas tumbas de los faraones fueron saqueadas, pero la que más o menos estuvo completa fue la de Tutankamón. Entonces los arqueólogos se dieron cuenta que cuando revisaron las tumbas, además de que se habían perdido ciertos tesoros como oro o piedras preciosas, también las vasijas que ellos sabían que contenían aceites esenciales estaban vacías. Entonces, para que veas había un grado, un aprecio o tenían un valor muy especial estos aceites. Ok. Entonces, fíjate, una cosa son esencias y otras cosas son aromas, ¿no? Porque la gente puede pensar que esto es como un ambientador, es algo que simplemente se coloca para que huela rico, para que, no sé, perfumar el ambiente. Y es totalmente diferente, o sea, los aromas de esta naturaleza digamos, se obtienen químicamente, ¿no? Se hacen algunos procesos para obtener estos aromas, pero no provienen
de las plantas, como tú estás diciendo, en el caso de los aceites esenciales, ¿no? Que se obtienen por un proceso de destilación, ¿no? Sí, correcto. Entonces, fíjate, los aromas comercialmente que se producen tienen una base que es las plantas, ¿ok? Es la ciencia tratando de imitar la naturaleza, Ok. ¿ok? Por eso, esto que tú me dices abre pie a una de las interrogantes y las dudas más frecuentes acerca de la pureza o si se puede sintetizar un aceite esencial de manera artificial, porque el ser humano tiene esa tendencia de que hacemos lo natural y lo, lo sintetizamos, lo imitamos. Entonces, eh, la ciencia ha hecho muchos esfuerzos por imitar los aceites esenciales, estos componentes primordiales de las plantas, pero sin éxito. O sea, solamente hay un acercamiento, ¿ok? No contienen las mismas propiedades, las mismas características de lo que es el aceite esencial de las plantas, sino es químicamente alterado y sintetizado, pero simplemente nos va a dar eso, es aroma, pero no nos va a dar ninguno de los beneficios y propiedades que se le atribuyen a los aceites esenciales. Ok. Entonces, fíjate, eh, comentando con el tema de las plantas, tú comentaste ahorita de que cómo se obtenían los aceites Ujú. esenciales, que es por la destilación. Entonces, fíjate, los aceites esenciales están presentes en las plantas, en distintas de sus partes. Generalmente, las plantas tienen los aceites esenciales en sus partes donde son más susceptibles a daños, porque los aceites las protegen. Por ejemplo, los aceites esenciales puedes conseguirlo en las hojas de las plantas, en los tallos, en la savia o la sangre de las plantas, en la corteza, en la raíz, en las flores, en los frutos. Dependiendo de la planta, puede producir su aceite. Ahora, hay muchísimos aceites naturales, muchas plantas que los producen. Ahora, no todas las plantas producen aceites esenciales, Ok. ¿ok? Si tomamos en cuenta que hay más de 250.000 especies de plantas en el mundo, aproximadamente un 40-60% producen aceites elementales. Entonces, la variedad es infinita. Entonces, ¿cómo se obtienen? Por el proceso de destilación es el más eh, común. Ahora, la destilación la comenzaron a hacer los persas, que también están involucrados en la historia del aceite. Y los europeos copiaron el modelo de destilación y por eso fue que Europa en el siglo XVII, en el siglo XVI, fueron la cuna de la perfumería, porque destilaban el aroma de las flores para volverlo al perfume. Más o menos algo así como aquí casi todos quizás vieron la película del perfume. Ujú. El tipo este francés sacaba los perfumes por destilación. El 80% de los aceites en el mundo se obtienen por destilación. Quisiera señalar también algo que leí que es muy interesante, que ahorita que estamos viendo, la otra vez que hablábamos del coronavirus y de la pandemia, Ujú. cuando la peste negra en Europa, a mediados del siglo XVII, hay un dato que resalta que los perfumistas o los asistentes de los que hacían los perfumes, ellos casi no fueron afectados por esta peste, porque se arguye que los aceites elementales lo protegían. ¿Eh? Ok, interesante. Sí. Ahora fíjate, ¿cómo funcionan los aceites esenciales? O sea, ¿cuál sería el mecanismo de acción por el cual no son de utilidad desde el punto de vista físico, emocional, para el ser humano? ¿Cómo se aplica esto de los aceites esenciales? Bueno, como habíamos comentado, los aceites esenciales son moléculas, ¿verdad? Ujú. Eh, la ciencia, la salud, la biología es química, Ujú. ¿ok? Entonces los aceites esenciales, a pesar de que son naturales, actúan de una vía química. La manera más sencilla de entender esto es lo que hacen los aceites esenciales en las plantas y cómo eso se replica en el ser humano. Como ya les comenté, los aceites elementales o los aceites esenciales protegen a las plantas de muchas cosas. Perdón. Primero, evita que los insectos se las coman, Ok. ¿verdad? Son repelentes de insectos. Otra manera como actúan es cuando hay épocas de la cosecha o del crecimiento de las plantas en las cuales hay bajos nutrientes.
los aceites esenciales las protegen y las optimizan para absorber los nutrientes de la tierra. ¿Ok? Eh, hacen las flores y los frutos más atractivos para los polinizadores, para los insectos, para que los animales se las coman. Entonces, también las protegen en las épocas de que hay temporadas de heladas, de bajas temperaturas, de mucho calor. Entonces, estas moléculas actúan a nivel celular, a nivel de las plantas. Lo mismo sucede en el ser humano, se replica. Entonces vemos que los aceites elementales son compuestos, son hidrocarburos, son grasas, ¿ok? Y ellas difunden fácilmente a través de las membranas celulares, ya sea por la nariz, la parte respiratoria, la piel. Entonces, ellos actúan básicamente como antioxidantes. Conocemos antioxidantes, conocemos el aceite del omega 3, conocemos vitaminas. Los aceites elementales también son antioxidantes. Ahora nos preguntan, ¿qué es un antioxidante? Primero tenemos que definir hacia dónde actúan los antioxidantes. Los antioxidantes actúan inhibiendo los radicales libres. ¿Ok? Los radicales libres son átomos libres que se producen en los procesos metabólicos del cuerpo, que si bien no son dañinos en ese momento, tienen una ayuda genética, de transcripción de todos los procesos del cuerpo. Entonces, los antioxidantes naturales los mantienen en equilibrio. Pero cuando estos radicales libres se forman en exceso, generalmente por vías externas, como la contaminación ambiental, la radiación, algunas sustancias tóxicas, se produce un desequilibrio en el cuerpo, que es lo que se llama el estrés oxidativo. Entonces los radicales libres comienzan a hacer daño, comienzan a multiplicarse, y ahí es donde los antioxidantes van a actuar, inhibiéndolos. Los radicales libres son bien conocidos causantes de enfermedad. Pueden producir daño celular, daño genético, se le arguye que también producen daño celular conducente a cáncer. Básicamente la enfermedad radica de allí. Entonces ellos actúan inhibiendo eso, ayudan optimizando y ayudando el metabolismo y tienen varias maneras de actuar. ¿Okay? Por ejemplo, pueden actuar, la manera más fácil por la cual ellos actúan es por inhalándolos, que es como la mayor parte de la gente los conoce. Ok. Yo Entonces, te iba a preguntar, ¿cuántos tipos de aceites esenciales hay? Porque hemos visto también que alguna gente recomienda aplicarlos tópicamente, inclusive se está escuchando que se pueden ingerir, cuáles se pueden ingerir, todos se pueden ingerir, son inocuos para el organismo. O sea, ¿cuáles son las vías de administración o de qué manera podemos utilizar esos aceites esenciales? sí, bueno, la pregunta es súper interesante y bueno, y es parte de lo que estábamos tratando. Ya como sabemos qué beneficios pueden utilizar, ahora, cómo ellos actúan o interaccionan con nuestro cuerpo. La manera más fácil de usar un aceite esencial es inhalando, ¿ok? Ya que ese es su mecanismo de acción más directo, ya que como vimos la definición, son sus moléculas que están en el aire, que están volátiles. Okay. Entonces, ellas principalmente se les ha atribuido efectos ansiolíticos, se les ha atribuido efectos de calmar, relajar. Entonces, veamos cómo ellas actúan a nivel de la parte olfatoria. Ellas ingresan por la nariz y estimulan los centros del olfato. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Los aceites esenciales no pueden atravesar, la mayoría no atraviesan la barrera hematoencefálica, como la mayor parte de las drogas, ¿no? Que es lo que protege el cerebro de que no le entren tóxicos ni sustancias que interfieran con su actividad. Pero puede ser estimulado por la parte olfativa. ¿Qué pasa? Los centros del olfato están conectados con los centros emocionales. ¿Ok? No vamos a ahondar en cosas técnicas, pero hay un sistema El sistema cerebral límbico. que se llama el sistema límbico, que es donde residen las emociones, constituido básicamente por un órgano que se llama la amígdala, el fornix, el hipotálamo, etc. ¿Qué pasa? Cuando un aceite esencial estimula el centro olfatorio, va directamente conectado por señales nerviosas y neurotransmisores con los centros de la emoción. ¿Ok? Y esto tiene un basamento real. Por eso
eh, los olores es el sentido que más está relacionado con las emociones. Por ejemplo, muchos olores evocan Ujú, experiencias del pasado o recuerdos, correcto. ¿correcto? Por ejemplo, Y si cambian mucha los estados de gente, ánimo también, ¿no? sí, si tú hueles el olor a olores característicos, olor a pasto recién cortado, olor a tierra mojada antes, cuando llueve, ¿ok? Te recuerda quizás un evento de tu infancia, un evento agradable. También, si hueles, por ejemplo, determinado perfume, te recuerda, qué sé yo, el perfume de la pareja, del novio, del bebé. Entonces, ellos actúan, como tú bien dices, regulando y calmando esos centros que pueden estar excitados o ansiosos, los calma. Entonces, muchos de los aceites elementales o esenciales se utilizan para eso, para calmar la ansiedad y relajar. Por lo menos en los spas, en las casas de belleza, generalmente tú vas a encontrar un difusor con, con un aceite elemental, ¿no? En las casas, bueno, en el comercio se venden lo que hablamos al principio, esencias aromáticas, más quizás no son aceites elementales, pero su función es esa, imitar esa calma, esa, ese estado de relajación. ¿Ok? Ahora, pero no solamente actúan calmándote, ellos también tienen efectos antimicrobianos, antihongos, tienen efectos para la piel, ayudan a mejorar el sistema inmunológico, porque como te digo, son antioxidantes y actúan también a nivel molecular celular, mejorando los procesos, incluso curando. Se han atribuido a los aceites elementales propiedades curativas, ¿ok? Sin caer en lo que es la magia o lo diferente. Fíjate, este tema por lo menos a mí me apasiona mucho, ya que a nivel personal y profesional ha cambiado muchas cosas, ¿ok? Yo lo uso en parte de mi práctica como medicina complementaria. Entonces, ¿qué es esto? Esto es diferente a medicina alternativa, Ok. porque la medicina alternativa se encarga de suplantar la medicina tradicional. En cambio, los aceites elementales hoy en día usados como Complemento. medicina complementaria. Es decir, Cuéntanos nosotros no dejamos, de esa experiencia tuya. ¿Cómo ha sido tu sí, experiencia con ese uso de los aceites? sí, fíjate, yo antes era un poco escéptico a todo esto, porque pensaba que era algo holístico, espiritual, de otra naturaleza, ¿no? Ujú. Que yo siendo una persona de pensamiento científico, pensamiento crítico, no lo asimilé de primera entrada, ¿no? Entonces, básicamente mi contacto con los aceites esenciales fue a través de otro profesional, de un médico, de un anestesiólogo, que él hace muchos años siempre me comentó acerca de los aceites, porque yo trabajaba en procedimientos y él se encargaba de sedar a los pacientes que yo hacía. Ujú. Entonces, yo lo veía que cuando llegaba andaba oloroso a mil esencias y entonces un día comencé a preguntarle y él me decía, no, mira, estos son los aceites, sirven para esto, pero tú sabes, uno estaba escéptico. Como cuando te dicen, no, tienes que comerte la raíz de onoto para mejorarte el hígado, o la hierba cadillo de perro para tal cosa. ¿Ves? Que ese básicamente fue como comenzó esto de los aceites esenciales, porque esto en las casas se usa, ¿ves? Yo recuerdo que mami se la pasaba tomando anís estrellado, ¿ves? Correcto, eso es muy Anís. popular. Ujú. Si tengo problemas para dormir, tomaba toronjil o un tecito. Entonces, no es, como les decía antes, no es algo nuevo, es algo que es actual. Entonces, fíjate, este anestesiólogo estuvo siempre que yo los probara, pero yo tenía cierto escepticismo porque yo decía, bueno, si no hay evidencia, no sirve. Pero la mejor manera de usar estas cosas y creer en esto es comprobar su efectividad. Correcto. Por esos años yo sufría, paradójicamente, como muchos médicos, del estómago. ¿Ok? Tú sabes, ¿no? La historia de comidas a deshora, malas noches, El etcétera, etcétera. estrés, sí. El Ujú. estrés propio de la profesión. Y yo sufría mucho de reflujo, enfermedad por reflujo. ¿Ok? Entonces, esa mañana yo venía de una cena de reunión de científica
y había comido muchísimo y al día siguiente tenía un reflujo, me estaba muriendo. Y yo no cargaba mis antiácidos, mi Toms, mi Gaviscon, no cargaba nada de eso. Y él me vio que tenía como la cara así apretada, que estaba sufriendo. Me dice, ¿qué tiene? No, doctor, que tengo mucho reflujo. Y me dice, ¿quiere probar los aceites? Y yo dije, bueno, doctor, hagámoslo. Entonces me aplicó un aceite de menta. Tópicamente. Y no, como habíamos hablado antes, se pueden ingerir, Ok, los aceites también se pueden aplicar y los aceites también se pueden inhalar e ingerir. ¿Ok? ok. Entonces, él me aplicó acá en lo que es la representación del esófago y me puso una gota bajo la lengua. Y él cuando hablaba de esto decía que esto es como que Dios te ponga la mano. Y yo seguía haciendo mis actividades y al cabo de unos minutos ya yo estaba perfecto. O sea, era como que si me hubiese Increíble. tomado el supresor ácido más potente, en endovenoso. Entonces aquí, cuando tú ves lo que hacen y lo que son capaces, comienzas a creer en esto. Entonces ahí fue donde me interesé y comencé a revisar la literatura. ¿Y cuál fue mi mayor sorpresa? Que los aceites elementales tienen un grado terapéutico comprobado por estudios y análisis clínicos. Claro, la fitoterapia, ¿no? Lo que Sí, conocemos como fitoterapia. La terapia. exacto. Ujú. Sí, entonces fíjate, el grado terapéutico es lo que le da la pureza a un aceite que demuestra su actividad. Cuando yo leí esto, esto me vino como anillo al dedo porque yo dije, bueno, esto es lo que yo creo, lo que hay estudios que lo avalan. Por ejemplo, para decirte un estudio muy popular con la lavanda. La lavanda ha sido categorizada y usada ampliamente como un ansiolítico, como un calmante, y también ayuda a incrementar lo que son los procesos mentales de Cognitivo. cálculo. Entonces una investigación hecha en más de 5.000 alumnos del, del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el cual pusieron un grupo con la banda y otro sin la banda a hacer cálculos matemáticos, de ingeniería y eso. Entonces vieron que el grupo que usaba la banda había optimizado los cálculos, lo había hecho en menor tiempo y sus respuestas eran más correctas. ¿Eh? Entonces, ese fue como mi inicio, mi contacto con los aceites elementales y después lo comencé a usar en mi familia, lo comencé a usar en pacientes y ahí entro entonces a lo que tú me preguntabas, ¿los aceites esenciales son inocuos? Ujú. ¿Son seguros? La respuesta es sí. Los aceites esenciales son derivados de las plantas. Ok. Fíjense, por lo menos en los Estados Unidos, los aceites esenciales para ser utilizados de manera, porque por aroma puedes usar cualquiera, no hay problema, pero los que se usan internamente o se usan tópicamente requieren una aprobación por la FDA, que es la central que controla todas las medicinas Ujú. y drogas en Estados Unidos. Entonces los aceites esenciales tienen una clasificación GRAS. GRAS significa que generalmente son recomendados para su uso, ¿ok? Hay otros aceites que tienen una clasificación de saborizante y otros aceites tienen una clasificación de aditivo alimentario, ¿ok? Entonces, ya las instituciones lo aprueban. Ahora, como los aceites esenciales son vegetales, su incidencia de efectos adversos son muy pocas, Ok. son muy seguros de utilizar. Generalmente las malas experiencias o los efectos adversos relacionados con los aceites están relacionados por su mal uso. Con ¿Ok? dosis elevadas, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Una gota de aceite esencial contiene aproximadamente 40 millones de trillones. Es decir, es un 4 seguido de 19 ceros. Puedes imaginar ese Wow. número de moléculas. ¿Ok? Es un número increíble. O sea, son Súper extremadamente concentrado. concentrados, por lo cual su dosificación es poquita, son gotas. Por lo menos aquí tengo un frasquito de aceite elemental, 15 mililitros. ¿Ok? Esto a mí me dura 3 meses usándolo frecuentemente, todos los días. En esta cantidad, usándolo gota a gota, la incidencia de efectos adversos es muy reducida. También depende de la pureza que tenga el aceite. ¿Ok? De la calidad. La calidad. Generalmente los aceites elementales son costosos. Ujú. ¿Ok? No todo, porque por ahí también ¿Por nos qué? ¿Por preguntaron qué que son tan costosos? todo- todos los aceites son iguales. Ujú. Tú bien lo dijiste, no es lo mismo el aceite que venden,
que es una imitación algo sintético de un aceite elemental, que un aceite elemental de verdad puro con grado terapéutico comprobado. Entonces, por eso, ¿cómo tú reconoces que un aceite es puro? Por el precio. Mira, hay aceites que te cuestan entre $20, que ya es caro, para Ujú. una botellita de líquido, hasta $200 te puede costar 5 mililitros de un aceite esencial. ¿Por qué? Porque su producción implica mucho trabajo humano y mucho material. Para darte un ejemplo, el aceite de rosa, que se usa mucho en perfumería, y bueno, después hablaremos de los efectividades, por lo menos el aceite de rosa se utiliza como en la parte emocional, como afrodisíaco inclusive, y también tiene efectos anticoagulantes y para la aterosclerosis. Para tú hacer una onza de aceite elemental que más o menos son 30 mililitros, ¿no? Una onza. Ujú. De aceite de rosa se necesitan más de 35.000 pétalos de rosa. Increíble. ¿Ok? Hay otros aceites, por ejemplo, la melisa, que es llamado también toronjil, que es uno de los más costosos. Para tú obtener 5 mililitros necesitas 10 toneladas del producto en bruto. Ahora, esto también varía la calidad de los aceites de acuerdo a la época en que son cosechados. ¿Ok? Por lo menos yo el otro día quería comprar un aceite de jazmín. El jazmín es utilizado para la concentración. Entonces, cuando me metí a la tienda para comprarlo, en la tienda en línea, me di cuenta que había un aviso que decía, la temporada no fue suficiente para cosechar el jazmín necesario para sintetizarlo, por lo cual no habrá en existencia sino hasta dentro de 6 meses. Wow. ¿Ok? Entonces, generalmente eso es la producción es lo que incrementa el costo. ¿Ok? Hay otros aceites que no son tan costosos, por ejemplo, el aceite de toronja. Ujú. Para hacer 10 mililitros de aceite de toronja necesitas 60 toronjas. Ok. Porque como habíamos dicho, el aceite no solo está en las hojas ni en las flores, sino La por lo menos pera. en la Ujú. cáscara de los cítricos, Ujú. hay aceites elementales. Entonces por eso son muy costosos. Ahora volviendo a la parte de que son inocuos o no, se pueden consumir. Ahora, no todos los aceites se pueden tomar. Perfecto Eso es que hagas muy, esa aclaratoria. ¿Cuáles sí, son eso es los que se muy. pueden tomar? Entonces fíjate, hay muchísimos aceites. Generalmente los aceites que se pueden tomar tienen una etiqueta que los especifica. Por ejemplo, este no lo tengo, para ver, acá tengo uno. Entonces, fíjate, generalmente cuando tienen una información nutricional, Ujú. estos aceites están plenamente identificados que se pueden tomar. Afortunadamente, la mayor parte de los aceites se pueden tomar. Por ahí nos preguntaba una colega, ¿los aceites que se ponen en los difusores se pueden tomar? Ujú. Entonces, la respuesta es depende. ¿Ok? Por ejemplo, en difusores tú puedes utilizar peppermint, que es menta, que después hablaremos de ella para qué se usa. La menta es un analgésico y es un ansiolítico también. Ahora, la menta tú también la puedes ingerir. Tú has tomado té de menta, ¿verdad? El chicle que comemos tiene menta, ¿ok? Claro. Pero hay otro aceite esencial de la planta eucalipto, por ejemplo, que se utiliza en afecciones respiratorias como antimucolíticos descongestionantes, pero este aceite no lo puedes tomar, ¿ok? Entonces, antes de usar los aceites hay que informarse, hay Correcto. que saber, ¿eh? Por eso hay que utilizar los aceites que sean con grado terapéutico comprobado, porque estos aceites son los que te dan la información. Detrás de un aceite hay mucha ciencia, mucha seguridad, ¿ok? Tú diferencias, como te dije, por el precio, también por la manera de presentarse. Los aceites son susceptibles al calor y a la luz ultravioleta, por ejemplo. Ujú. Por eso es que ves que vienen Son en frasquitos frasquitos color oscuros, ¿no? ámbar, Ujú. para que la luz ultravioleta no los dañe. Entonces, todas estas características hacen que los aceites sean seguros. ¿Eh? Y se pueden usar con seguridad. También nos preguntaban que si son seguros utilizarlos en ancianos, Por en aquí leí en niños, embarazadas. Si las en embarazadas, embarazada. ajá. Si quieres vamos a leer un poquito los comentarios que hay hasta ahora. Ajá. Vamos a revisarlos desde el inicio. Am,
Ok, acá nos preguntan, Nupsesam, ¿pueden suplantar medicamentos? Esa es una pregunta bien importante, pero ya tú más o menos nos dijiste algo al respecto, que es que estas no vienen a reemplazar la medicina tradicional, sino a complementarla. No sé si quieres Exacto. responder un poco más esa pregunta de todas maneras. Entonces, fíjate, eh, como yo les decía, yo los uso en mi práctica médica, ha revolucionado y también lo uso a nivel personal. Como les comentaba, la medicina complementaria con aceites no reemplaza a la medicina tradicional, sino que se adapta y se ajusta, ya que no dejamos de hacer lo que hemos estudiado, ni dejamos de hacer la medicina basada en la evidencia, sino que los aceites elementales vienen a complementar. Por ejemplo, yo no le voy a decir a un paciente que tiene una faringomitelitis terrible que haga simplemente gárgaras con aceite de clavo y jengibre, por decirte algo, que tienen propiedades antiinflamatorias. Sin duda alguna esto lo va a ayudar, pero si este señor, este paciente tiene un estafilococo Por supuesto. o tiene un beta hemolítico en la garganta, un estreptococo, perdón, él va a requerir un antibiótico. Por lo Ujú. menos en mi especialidad a los pacientes yo no les voy a decir, mire, tómese este aceite y se le va a morir el Helicobacter pylori. Hay aceites para Helicobacter pylori que tienen propiedades y hay estudios que dicen que solamente con aceite se hace. Pero volvemos a la evidencia. La evidencia dice que si hay que usar un antibiótico se utiliza, si hay que usar un fármaco se utiliza. Ahora bien, si tú me preguntas en mi vida diaria, yo no consumo medicamentos desde hace más de 5 años. ¿Ok? Generalmente los he suplantado por los aceites elementales. Como te digo, uno cree en esto cuando uno los usa y sabe el potencial. Pero bueno, a mí me habían diagnosticado algo respiratorio y me lo curé con un mix de aceites esenciales. ¿Eh? Antes no dormía bien, ahora ya duermo bien, porque en las noches le echo al almohada unas goticas de lavanda. ¿Ok? Entonces, ayuda. Pueden ser utilizados como medicamento en algunas ocasiones. ¿Ok? Pero siempre si tienes una afección, tienes que consultar con tu médico. Y ahí es donde vamos con respecto a las embarazadas. ¿Se Ujú. puede utilizar en las embarazadas? Sí. Pero ¿qué pasa? El embarazo es un estado eh, especial, diferente, que cualquier cosa que vaya que usar hay que consultar primero con el tratante, con el experto. Pero evidentemente, si tenemos una señora embarazada que toda la vida ha usado lavanda y ya está a punto de dar a luz y está de mal genio, está malhumorada, yo te aseguro que su obstetra no le va a prohibir que utilice unas goticas de lavanda debajo de la nariz. Para ¿Eh? relajarse, claro. Generalmente en las embarazadas y en los niños utilizamos vía tópica. Ujú. Casi no se usa la vía Oral. eh, oral. Y las dosis son mucho más pequeñas porque las personas son más sensibles. No sé si tenemos otra pregunta. En los demás han sido comentarios. Acá no entendí esta pregunta. Si eso fue en PCM, no sé qué significa eso. Del doctor Carmelo Gallardo. Paternina, eso fue en PCM. No sé si tú sabes de qué se trata. SM es Policlínica Metropolitana. Ok. Creo que lo hizo cuando estabas hablando acerca de cuando te introduciste al mundo de los aceites esenciales. Eh, Ah, sí, sí. por acá, Mira, por aquí vi uno de premenstrual. Estábamos hablando de la... ajá, hablamos de síndrome premenstrual y aceites y también preguntan sobre el aceite de orégano y el de salvia. Sí. Entonces, mira, hablar de las propiedades de los aceites y qué hace cada uno es muy difícil. Como te digo, hay miles de aceites esenciales. Ujú. Ahora, hay unos aceites que son categorizados como los más esenciales, valga la redundancia de su nombre, que son como yo hablo que son los aceites que en casa debemos tener. Correcto. Entonces, nos protegieron uno de ellos es el orégano. Entonces, fíjate, el orégano es un aceite que es muy potente. Hay que utilizarlo con cuidado. Ujú. Conversando de nuevo con los eventos adversos, la mayor parte de los eventos adversos estudiados de los aceites es de irritación, cuando se usa a nivel tópico. Por eso hay Dermatitis, que, ¿no? sí, hay sensibilidad. Por eso hay que diluirlos con un vehículo o con otro aceite, que puede ser aceite de almendra, puede ser aceite de coco, puede ser hasta aceite de oliva de cocina se utiliza. ¿Ok? Correcto. Entonces, el orégano es uno de los aceites más potentes y más irritantes cuando se aplica a nivel tópico. ¿Ok? Pero también se puede ingerir, pero con su dilución adecuada. Ahora, ¿para qué sirve el aceite de orégano? Su propiedad más
importante es que es antifúngico, es antihongo. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos usar para los hongos en las uñas, sin dilución. En la piel, cuando hay un hongo, se puede utilizar, pero diluido con aceite de coco o aceite de almendra. Ok. Ahora, con respecto al síndrome premenstrual, el síndrome premenstrual ataca a casi todas las mujeres. Es Ujú, terrible. correcto. Al- Algunas se tienen que inyectar buscapina cuando les da, del dolor, del mal genio, del mal humor. Eh, para esto lo mejor es utilizar lo que llaman los blends, ¿ok? Las mezclas de aceites. Entonces, ahí hablamos de que hay aceites elementales que son básicos, por ejemplo, el aceite de menta, el orégano, el cilantro, el eneldo, que son los que más utilizamos, el aceite de té. Y hay otros que se llaman blends o mixturas de aceites, ¿ok? Ok, Que son aceites que tienen un uso, pero mezclados en las cantidades adecuadas, potencian los efectos de todos, porque todos trabajan en conjunto. Para el síndrome premenstrual, yo recomendaría un aceite esencial elemental que sería la salvia. la En inglés salvia. lo llaman clarisage. Ok, ¿Ok? La hierba de salvia, el aceite esencial de salvia, es excelente para regularizar lo que es la parte hormonal de la mujer. De hecho, se utiliza mucho en amenorrea y ciclos irregulares, ujú, ya sea vía tópica o vía eh, inhalada. También recomiendo el geranio, o recomiendan el geranio. El aceite de geranio es muy bueno también para lo que es el síndrome premenstrual y la lavanda, ya que el síndrome premenstrual, las hormonas afectan la parte emocional, la lavanda también entra a potenciar, calmando y el sistema regularizando todas nervioso. esas señales irregulares y desordenadas que se producen en las mujeres cuando están en esos estados. Correcto. Por acá nos preguntan, doctor, qué aceite recomienda para enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, esto es uno de los que yo más uso en mi práctica, el, el aceite por excelencia para la enfermedad por reflujo, y fue por lo cual yo entré a este mundo maravilloso de los aceites, es el aceite de menta, el peppermint oil, ¿ok? Este aceite para reflujo es buenísimo. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente el reflujo gastroesofágico se produce por una debilidad o una incompetencia de una válvula que tenemos acá en donde se une el esófago con el estómago. Entonces, el aceite de menta produce un efecto a nivel de ese esfínter, de esa válvula, que disminuye la sensación de reflujo y la producción del mismo. ¿Cómo se utiliza? Se puede tomar, los aceites se pueden tomar, o la otra vía que habíamos hablado de administración, ya que la superficie absortiva del tubo digestivo es inmensa y es como la manera como llega más directo, ¿ok? Correcto. Haciendo la salvedad que no todo se puede ingerir, que habíamos comentado. Pero otra manera de tomarlos es sublingual. Debajo de la lengua hay mucha vascularización, hay un plexo venoso en el cual se absorbe rápidamente, es una de las maneras más rápidas de absorber. Entonces, para el reflujo, cuando uno quiere actuar, simplemente colocar una gota de aceite elemental de menta debajo de la lengua y aplicárselo acá en lo que es la parte central del pecho, parte de la garganta, esto te mejoraría muchísimo. Ok, vamos a seguir viendo. Y para las partes digestivas también recomendaría un blend que se llama el blend digestivo. Como te decía, nuestras abuelas, nuestras madres han utilizado muchas hierbas medicinales, como es el jengibre, el anís, ¿ok? La menta, la mejorana. El blend digestivo tiene todo esto mezclado y también ayuda a mejorar muchísimo lo que es la parte de la digestión. Ok. Ahora fíjate, ahorita en esta época de pandemia, ¿hay algún aceite esencial que recomiendes tener que pueda ayudarnos, que pueda servirnos para fortalecer el sistema inmunológico, por ejemplo? Mm, sí, mira, eso es una pregunta que me hacen diariamente. ¿Qué puedo hacer? También el otro día conversábamos acerca de que habíamos visto una casa comercial Sí, que terrible. que promovía un aceite de que use este aceite y usted estará totalmente protegido Como si del... fuera Lysol, como si fuera un antiséptico que va Sí, a estar en tu casa y va a matar todos col- los virus. colóquelo en un difusor y se le va a esterilizar
su casa. Es que esto hay que tener mucho cuidado y hay que ser responsable con lo que se dice. por supuesto. Fíjate, muchos de los aceites elementales tienen propiedades antimicrobianas. Por ejemplo, el aceite de té. Fíjate, como cuando yo te decía que yo no uso medicamentos, yo utilizo el aceite de té o melaleuca, que también se lo pueden conocer por ese nombre, cuando tengo una herida, cuando tengo una cortadura. Por ejemplo, hoy estaba haciendo unas reparaciones acá en casa y me rajuñé no sé con qué acá en el hombro. Y esto tiene un poder cicatrizante y antimicrobiano. Nunca he tenido una infección por una herida utilizando aceite de melaleuca. ¿Ok? Entonces es antimicrobiano, pero es localizado. Ujú. Los aceites elementales también se pueden utilizar en el hogar. Yo puedo agarrar una servilleta y hago una dilución con vinagre, aceite protectivo o un blend de protección o pongo clavo o pongo jengibre y yo puedo limpiar una superficie, ¿ok? Pero está ayudando. Pero de que yo ponga un difusor con un aceite X y me va a esterilizar un espacio, eso es falso. ¿Eh? Entonces hay que tener cuidado con casas comerciales que Con dan esa este tipo de publicidad información. engañosa que nunca falta, ¿no? Para Claro. todo. Ahora, sí podemos utilizar aceites esenciales porque una de las funciones de ellos es darle un apoyo o estimular el sistema inmunológico. ¿Eh? Correcto. Fíjate, desde que llegó esta pandemia en casa, hemos hecho un blend de aceites, porque tú también puedes hacer tus mezclas de aceites para eso. Entonces, hay un blend que se llama aceite protectivo, que tiene muchas cosas, tiene canela, tiene jengibre, tiene clavo, en las cantidades adecuadas. Eso, yo me tomo 1 o 2 gotas diarias de eso, ¿ok? Ok. Y lo mezclo con cúrcuma o turmeric, como le Ujú. dicen allá en Estados Unidos. La cúrcuma también tiene propiedades increíbles para el sistema inmunológico. Ahora bien, el que yo tome esto no me va a reemplazar las medidas de protección contra, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo la pandemia del COVID-19. ¿Ok? Ahora, yo sí Por creo supuesto. ciegamente de que esto me va a ayudar a fortalecer mi sistema inmune, pero no me va a garantizar porque probablemente si yo salgo a mi práctica médica sin ningún tipo de protección, con un paciente potencialmente infectado, que ya sabemos que los asintomáticos pueden transmitir el virus, lo más probable es que me infecte porque es un virus nuevo al cual tu sistema inmunológico no tiene antecedente. ¿Ok? Correcto. Entonces sí puedes utilizarlo para mejorar tu sistema inmunológico, para mejorar tu protección. Fíjate, yo sé que funciona porque desde que yo lo tomo, puedo contarte que tengo como más de 3 años que no me da una gripe, aún siendo personal de salud. Sabes que diariamente vemos 40, 50 personas, te tosen en la cara, etcétera, etcétera. Eh, Más de 3 años utilizando mis aceites protectivos no nos da gripe en casa, ni a mí ni a mi esposa no nos da gripe. Entonces, es la experiencia de que sí pueden funcionar para ellos. Correcto. Y lo más importante que ya lo has dicho, ¿no? La calidad de los aceites, la seriedad de las empresas que los venden, saber realmente qué aceites comprar y la orientación de cómo mezclarlos, cómo administrarlos. Yo pienso que es lo más importante como para garantizar que vas a ver los beneficios del uso de este tipo de aceites esenciales. Yo no Déjame sé si ver. tenemos por ahí una imagen de Voy a buscar varios una imagen. Ajá. Creo para que. que compartamos. Fíjate, hay muchísimas marcas de aceites elementales, de aceites esenciales. Ujú. Eh, lo más importante es constatar que tengan grado terapéutico comprobado, o sea, que sean realmente puros. ¿Ok? Entonces, A ver, por acá eh, tenemos una imagen. A ver si esa la es podemos el ver proceso, bien. sí. Ese Del es el proceso proceso de de destilación. destilación. Pero realmente este es el proceso más utilizado. Se coloca el material o la planta en este contenedor y mediante calor se produce un vapor de agua que al entrar en la planta descompone los aceites elementales del resto de la planta y después son condensados. Y debemos recordar que los aceites no son hidrosolubles. Ujú. Entonces, cuando son condensados, se van a formar 2 capas, como cuando echas En el aceite de agua. cocina Ujú. en agua. Entonces, se saca el agua y se saca el aceite. Ahora, para producir, como te digo, una cantidad de aceite pequeñita, se requiere una cantidad impresionante de planta, por eso que son costosos. Acá nos habla, Con esta, ¿verdad?
Ok, para decir dónde venían los aceites, de dónde se encontraban. Sí, la fruta, los Ujú. tallos, las raíces, de ahí generalmente de cada parte de la planta, un aceitico, una gotica de aceite de una planta. Ok. Y tenemos, fíjate, esta imagen es muy interesante. Aquí tenemos muchas marcas, ¿ok? Ujú. Hay muchas casas comerciales que lo hacen. Lo más importante es revisar de que haya una información adecuada, que sean aceites con grado terapéutico comprobado y que tengan una información detallada. ¿Cómo se aprende a usarlo? Con la investigación, con el uso, con la asesoría, ¿ok? Ujú. Y hay Correcto. que tener mucho cuidado con información errónea, sobre todo en Internet, ¿eh? En Internet es muy bueno, pero la información, como todo el mundo publica lo que Hay que quiere, saber dónde buscar, hay que... hay que saber, Ujú. ¿eh? Y en caso de duda, acudir al médico. Hoy en día los médicos tenemos información de esto. Lamentablemente nunca tuvimos una materia que nos, que nos hablara de esto técnicamente, por lo menos En en farmacología. farmacoquímica. Ujú. Farmacología no, nunca nos enseñaron. Quizás nos enseñaron las bases de algunos esteres, aldehídos y cosas así, ¿eh? Ahora, los que más saben de los aceites generalmente son los anestesiólogos, ¿ok? Porque los anestesiólogos lo utilizan para terapia del dolor. Por ejemplo, ellos utilizan mucho el aceite de menta para la migraña, para los dolores postoperatorios. Entonces, es importante que ante la duda acudir al médico. Correcto. Entonces, no Bueno, sé si con esto hemos ya abarcado más o menos todas las generalidades de los aceites. Como nos comentamos al principio, ujú. era la manera de hacerlo de una manera muy didáctica, sin mucho tecnicismo y muy comprensible para que todos pudiéramos Sobre todo entenderlo. romper todos esos mitos que existen y aclarar un poco el basamento científico que hay detrás de todos estos aceites, ¿no? Mira, hay más de 50.000 publicaciones científicas en revistas indexadas que avalan los beneficios de los aceites elementales. Hay guías de manejo médico, por ejemplo, en gastroenterología, que es mi área, en las guías de manejo del síndrome de intestino irritable está el aceite esencial de menta como parte de la terapéutica. En cardiología hay otros aceites elementales que ya han sido avalados. Como te digo, ya no es escepticismo, ya no es algo esotérico, Exacto. es algo real que tiene una evidencia científica comprobada. Por eso los recomendamos. Perfecto. Bueno, no sé, acá veo son comentarios, la gente ha apoyado bastante el tema, han aclarado sus dudas. Si tienen alguna otra pregunta para, para contestarla en este momento, la pueden hacer ahorita en los comentarios. Bueno, mientras salen unas preguntas, yo te comentaba de que es difícil decir, hablar cada aceite por separado, Ujú. ¿ok? Ahora, ¿qué aceites yo recomiendo tener en casa? Correcto. Generalmente cuando tú compras un aceite esencial, no es que uno solo te va a servir para todo, ¿ok? Hay aceites muy buenos que tienen múltiples propiedades, como el aceite de menta, el Ujú. aceite de té verde, pero hay muchos aceites que es recomendable tener en casa. Generalmente cuando tú compras un aceite con grado terapéutico certificado, generalmente te lo venden en un kit que se llama kit de hogar, ¿ok? Ok, Entonces, generalmente, en estos kits de hogar usualmente, ¿qué contiene? Contiene el aceite de menta. Vamos a hablar del aceite de menta. ok. El aceite de menta, como te dije, ya hablamos que es digestivo y que ayuda a la digestión, pero también se utiliza para los dolores de cabeza, personas que sufren de migraña. Colóquese aceite de menta, peppermint aquí en las sienes, en las muñecas. Eh, También se utiliza en las plantas de los pies. Las plantas de los pies absorben mucho, ¿ok? Por eso es que la disciplina de la reflexología los utiliza. Entonces, las plantas de los pies es la segunda zona del cuerpo donde más se absorben los elementos. Entonces, esto te va a hacer que te mejore cualquier dolor, también dolores articulares. Otro aceite que recomiendo mucho es el aceite de melaleuca o de té verde. Es antimicrobiano y antibacterial por excelencia. Para heridas, para golpes, para problemas de las encías también se utiliza. Ujú. Para barritos en la cara a los adolescentes. Es increíble, tú le colocas una gotica de aceite de té y seca todas esas lesiones, esas pápulas, esa, esa, ese acné. El orégano es otro aceite que hay que tener en casa.
Ahora, el orégano, tú no solo lo puedes utilizar para tratar hongos, como habíamos hablado antes, sino también se usa en la cocina. En el hogar los aceites tienen también su cabida. Muchos los utilizan como complementos, como ya habíamos hablado, la FDA los aprueba como saborizantes o aditivos para la comida, Ok. ¿ok? Aditivos naturales. El orégano tú lo puedes utilizar para sazonar, al igual que el aceite de coriandro o de cilantro, también Ujú. se utiliza. Otro aceite que recomiendo tener en casa es la lavanda. Ese es uno de los Big Four que hay que tener en casa, la lavanda, para el insomnio, síndrome premenstrual, calmar la ansiedad, para los cálculos. Por lo menos tú que tienes tus niños pequeños, tus chamos que están estudiando, colócales un difusor mientras están estudiando con aceite de lavanda y verás que ellos van a incrementar sus cálculos, su estudio, va a ser más placentero. Y esto está comprobado, como te había comentado con lo del estudio del Instituto de Massachusetts. Ok, Y lavanda. el otro aceite que recomiendo es la mezcla de aceites protectiva para estas épocas de enfermedades, para evitar el catarro, la influenza. ¿Ok? El blend digestivo también es muy bueno. Hay un blend que es para masajes y para calmarse, que también es excelente para la familia. Entonces, este mundo es magnífico, hay grandes posibilidades y lo más importante es que es natural, no hay daño, Ujú. es prácticamente inocuo. ¿Ok? Correcto. Evidentemente, si hay alguien que tenga una sensibilidad a una fruta, por ejemplo, hay aceite de limón, Ujú. hay descripciones de que los pacientes que son alérgicos al limón Por supuesto. comen limón y le dan anafilaxis. El otro día vi una paciente Reacciones que me dijo que alérgicas era, que se ven dis- con el alimento. claro, vi una paciente que me dijo que era alérgica a la patilla. Imagínate, yo nunca había visto eso. ¿Qué pasa cuando le come patilla? No, me broto, me pongo como un monstruo. Obviamente, si tú eres alérgico a una planta, no la vas a utilizar en los aceites. Por eso es que es importante, antes de usar los aceites elementales, la información, leer, documentarse de buenas fuentes. Generalmente, las casas que distribuyen los aceites elementales con grado terapéutico certificado tienen una literatura detallada tanto a nivel virtual como en físico cuando tú a la hora de comprar. Perfecto. No, y lo más importante, además de reconocer dónde buscar la información y dónde comprar los aceites, es definitivamente informarse y si no lo tienes claro, pues consultar con los profesionales que tengan más información al respecto, ¿no? Me imagino yo que en estas empresas también debe haber gente dispuesta a dar ese tipo de asesorías y si no, pues hay, como tú lo dices, una cantidad de profesionales y médicos que están documentados en el tema. Claro, sí, Bueno, no las casas veo, comerciales, no hay más. ujú, no te iba a decir, Las casas comerciales tienen un gran equipo científico, pero ninguna suplanta lo que es tu médico, ¿no? exactamente. Como les comentaba, yo diariamente en la consulta los pacientes me preguntan por los aceites elementales, porque esto es un boom, todo el mundo ha escuchado de esto. Entonces, el médico ahorita, en la actualidad, tiene que estar en la capacidad de orientar a los pacientes con respecto a esto. Correcto. Por acá nos preguntan, ¿a Y partir de qué edad podemos suministrarle a los niños aceites o colocarlos en su piel? ¿Existe alguna edad mínima para esto? sí, mira, en los niños como son más sensibles, las vías de administración son la tópica, Ujú. diluido y la vía inhalada. ¿Ok? Ok, Generalmente hay que esperar que estén un poco grandecitos para hacérselo, ¿no? Yo diría que después de los 2 o 3 años, aunque no hay nada escrito, ¿verdad? Pero me han contado experiencias de neonatos ujú. que han mejorado, por lo menos el doctor que me inició a mí en esto contaba una anécdota del que lo inició a él, que también es un médico intensivista, ¿ok? ¿Tú sabes cómo ese señor entró al mundo de los aceites? Tenía un niñito con distrés respiratorio de 20 días de nacido que no respondía, estaba intubado, perdón, lo iban a intubar y no respondía a los tratamientos y su padre era muy creyente de los aceites. Entonces, al no poder ingresar a la unidad de cuidados intensivos y ponerle el aceite directamente al niño de 20 días,
el señor lo que hizo fue se metió una gasa en la boca y puso unas gotas de, de aceite respiratorio, del blend respiratorio. Y cuando se acercó, no lo vieron. Claro, no estoy diciendo que esto lo deban hacer, Ok, pero es simplemente una experiencia. Él simplemente sopló al niñito para que, porque él creía que esto lo iba a curar. Y el doctor, el intensivista cuenta que después de esto el niño mejoró notablemente. increíble. Mira, por acá nos hace Mejor. otra pregunta. En tu experiencia, ¿cuál es la mejor casa comercial? ¿Cuál es la marca que tú recomiendas? Sí, mira, como les decía, bueno, la imagen que vimos anteriormente, eh, no, no intentamos en este live recomendar alguna marca en Hacer específico. publicidad, por supuesto. Sí, hay una que se llama Healthy Solution, aquí las tenemos, ¿ves? Hay una que se llama doTERRA, hay una que se llama Now. Ujú. Yo en lo particular, Ok, perfecto. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Este live voy a intentar dejarlo grabado de todas maneras en el feed para que lo puedan consultar los que llegaron eh, tarde durante el live y no pudieron escucharlo completo. Lo vamos a dejar grabado allí en el feed. Y pues muchísimas gracias, Ricardo. Yo estoy segura que si las personas quieren más información al respecto, pueden comunicarse contigo a través de mensaje directo en tu Instagram, que es rpaternina, @rpaternina, y tú seguramente pues vas a estar muy presto para darles toda la información que requieran. sí, correcto, cualquier duda que tenga, orientación, como te digo, esto me encanta, por lo menos como lo que a mí me apasiona esto, me gusta mucho, espero que también la gente vea el potencial que tienen estos aceites. Lo más importante son cosas naturales. Mira, y experiencias hay muchas. El aceite no solo lo consigues en frasquitos, hay también jabones, desodorantes, cremas dental. ¿Ok? Correcto. Para la gingivitis hay una crema dental que es espectacular, que ya la gente está comenzando a usar. Entonces esto es un mundo fascinante. Yo diría que es una forma de vida para complementar. ¿Ok? Sin llegar a los extremos, Ujú. pero es algo que recomiendo tener en casa, intentarlo. Yo recomiendo antes de tomarte una pastilla para el dolor de cabeza, colócate unas goticas de menta, colócate unas gotas de lavanda. Antes de tomarte una pastilla para dormir, un, un fármaco psiquiátrico, intenta con unas goticas de lavanda, intenta con unas goticas de melisa, ¿ok? Y claro, si esto no te funciona, ya tienes que acudir al profesional para que te medique. Pero Correcto. yo creo que es algo que vale la pena, que la vale intentar y que es bueno tener en casa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por comentarse. Nos quedan poquitos segundos para que esto finalice y A ver, pues nada, preguntas. ¿No hay más? encantada. No todo el mundo tiene buenos comentarios. Gracias por su aporte, excelente información. Lo trataremos de subir al Muchísimas final. gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por haberse dedicado unos minutos para conectarse y un gran saludo. Y nuevamente gracias a ti, María, por tu iniciativa